Dios le bendiga. Bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Yo soy el pastor Justin Colón, pastoreo de la Iglesia Evangelio de Amor, que usualmente nos reunimos en la calle Comerío 394 en Bayamón, pero en medio de esta situación de la pandemia estamos reunidos en esta página de Facebook para hoy juntos alabar, adorar al Señor, clamar a Él y estudiar su palabra. Hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico del libro de Eclesiastés. Hoy vamos a estar en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, que trata sobre la importancia de nuestras palabras, de cuidar nuestras palabras, de cuidar cómo nosotros hablamos, no solamente ante el prójimo, sino ante Dios. Yo sé que este estudio bíblico va a ser de bendición a sus vidas, así que yo los invito a que no solamente reciba la bendición de este estudio bíblico, sino que lo comparta para que todos tus contactos, para que todos tus amigos, familiares reciban la palabra, porque esta palabra es de bendición. Esta palabra sana, esta palabra renueva, esta palabra nos confronta, pero esta palabra también nos lleva a salvación, arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias por tu palabra. Toma tu lugar, Señor amado, en medio, Señor amado, de la alabanza a los santos. Señor amado, glorifícate, Señor amado, en hoy, en esta noche, Señor amado, en este estudio bíblico, Señor amado, que esta palabra cale hondo en sus mentes, en los corazones de cada hermano y hermana que se conecta ahora mismo, aquellos que han de verlo luego, Señor amado. Que tu palabra no torne atrás vacía, sino que cumpla los propósitos para los cuales es enviado, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorifícate, Señor amado, ministra, Señor amado. Señor amado, alcanza, Señor amado, y trae a ti, Señor, cada día los que han de ser salvos, mi Dios. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en un desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Adoremos. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en un desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Hoy, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Hoy, mi primer amor, te adoraré
por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Llévanos donde te conocí. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad de alabar tu nombre. Glorifícate, Señor amado, en este estudio bíblico, que esta palabra cale hondo en las mentes y los corazones de cada uno de aquellos que se conectan, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que se han conectado. Este es el estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Eclesiastés. Vamos a estar meditando en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Y puse ahí en el título, ¿verdad? No permitas que tu boca te haga pecar. No permitas que tu boca te haga pecar, ¿verdad? Porque este capítulo, al menos vamos a estar hoy meditando sobre esos primeros 7 versículos del capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a estar un poquito hablando sobre la manera en que hablamos, pero vamos a estar comenzando realmente hablando sobre cómo nosotros nos comunicamos con Dios, cómo es que nosotros nos acercamos para tener comunión con Dios y las instrucciones que nos da el libro de Eclesiastés, el predicador en Eclesiastés 5, sobre cómo debemos acercarnos a Dios. Y quiero comenzar con esta pregunta. Escuchamos muchas veces hoy día a la gente decir, yo busco de Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, ¿verdad? Y quiero hacerle esa pregunta, ¿podemos adorar a Dios a nuestra manera? ¿Se puede hacer eso? No, yo busco a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, en mi casa, yo no necesito, ¿verdad?, una iglesia, un pastor, yo me acerco a Dios a mi manera. Vivimos en unos tiempos donde el relativismo, este concepto de que cada uno puede definir por sí mismo lo que es verdad y cada uno pretende tener su propia definición de lo que es la verdad, y no solamente tener su propia definición de la verdad, sino que su definición de la verdad sea respetado de la misma manera que todas las demás definiciones, ¿verdad? Así es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Muchas personas pretenden alabar y adorar a Dios a su manera. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Podemos acercarnos y tener comunión con Dios a nuestra manera? ¿Verdad? Cada una de las maneras en que la gente pretende acercarse a Dios son igualmente válidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué ha dicho Dios sobre cómo debemos acercarnos a Él? ¿Cómo debemos adorarle? ¿Verdad? Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7, ¿verdad? Precisamente habla sobre cómo debemos acercarnos a Dios, cómo pretendemos tener comunión con Dios, ¿verdad? Y algo que nos enseña la Biblia, hermano y hermana, aquellos que están conectados, es que debemos acercarnos y tener comunión con Dios según el carácter de Dios. O sea, que el carácter de Dios debe definir la manera en que nosotros le adoramos. El carácter de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, su identidad, debe definir la manera en que nosotros tenemos comunión con Él. El carácter de Dios debe definir la manera en que adoramos y tenemos comunión con Él. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra del Señor sobre Dios? Voy a ir hoy un momentito, antes de ir a Eclesiastés, voy a ir hoy a Deuteronomio. Al Deuteronomio 6, donde está el Shema, ¿verdad? El Shema, que es precisamente, el Shema era una oración que se hace todavía hoy día, ¿verdad? Que repite el judío en las oraciones mañaneras y en las oraciones de la tarde al caer la noche, ¿verdad? Y en ese Shema, en ese Deuteronomio 6, se afirma quién es Dios y cómo debemos acercarnos a Dios. Deuteronomio 6 nos enseña que Dios es uno. Oye, oh Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Así que hace una afirmación de la identidad de Dios, que en un mundo politeísta en el cual el judío estaba desarrollándose su fe, el judío era monoteísta, creía en un solo Dios, y eso era algo revolucionario, eso era algo raro, eso era algo que no era común, ¿verdad? Dios es uno, y como Dios es uno, esa integridad de Dios debe definir la manera en que nosotros nos acercamos a Él. Si Dios es uno, entonces le debemos a ese único Dios
toda nuestra adoración, ¿verdad? Si Dios es uno, nuestra adoración debe surgir desde un corazón que no está dividido, desde un corazón íntegro. Desde un corazón íntegro, no dividido. Si Dios es uno, entonces nuestra adoración debe ser íntegra, ¿verdad? Desde un corazón que no está dividido, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña continuamente el libro de Deuteronomio y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que Dios es uno y que solo a Él le debemos adoración y que solo a Él le debemos todo nuestro ser y que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza. Eso Jesucristo lo enseñó, pero Jesucristo está citando Deuteronomio 6, que nos enseña de que Dios es uno y que como Dios es uno, debemos adorarle con todo nuestro ser de manera íntegra, no dividida, no adulterada, no dividiendo nuestras lealtades. No podemos adorar a Dios, ¿verdad?, de una manera y pretender también adorar a otros dioses. No, porque Dios es uno, le debemos toda nuestra adoración. No podemos amar a Dios a media y pretender amar a otras cosas por encima de Dios. No, si Dios es uno, le debemos toda nuestra adoración, ¿verdad? Así que debemos esa integridad de adoración, lo que nos está enseñando Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Y cómo es que adoramos a Dios de esa manera? ¿Cómo aprendemos a adorar a Dios íntegramente? ¿Cómo es que adoramos a Dios con un corazón que no está dividido? El libro de Deuteronomio y Eclesiastés, ¿verdad?, nos repiten una misma fórmula vez tras vez, ¿verdad? Cuando uno va a Deuteronomio 6, ¿verdad?, dice que debemos aprender primero a oír, para que entonces al oír quién es Dios, al aprender quién es Dios, entonces podemos acercarnos entonces a alabar y adorar a Dios correctamente, ¿verdad? Primero nos enseña, primero oye pues Israel, oye, ¿verdad? Cuando usted ve Deuteronomio 6, el 3 dice, oye pues Israel y cuida de poner estos mandamientos por obra. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. El Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que en este espacio de Deuteronomio, de enseñarnos cómo debemos adorar a Dios, nos enseña que adoración genuina, adoración bíblica, adoración que responde al carácter de Dios, ¿verdad? No adoración que responde a nuestros deseos, nuestras ambiciones, ¿ves?, sino que adoración que responde al carácter de Dios. Es una adoración que comienza primero escuchando. Tenemos que primero oír. Tenemos que escuchar primeramente. Debemos primero oír para aprender, ¿verdad? Para adorar adecuadamente, a una adoración que responde al carácter de Dios, tenemos que primero aprender a oír. Para adorar como Dios nos manda a adorar, se comienza con el oír, se comienza con el escuchar, ¿verdad? La gente hoy día pretende alabar a Dios a su manera. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano y hermana, porque cuando adoramos a Dios a nuestra manera, realmente lo que estamos haciendo es que estamos adorando una expresión más bien de nuestras propias ambiciones, en vez de adorar al verdadero Dios. Para poder adorar a Dios correctamente, tenemos que primero oír, que la palabra de Dios entre en nuestro oído y luego esa palabra de Dios que revela el carácter de Dios. La palabra de Dios revela el carácter de Dios y esa palabra entra por nuestro oído y después llega a nuestro corazón. Esa primera disciplina de como cristianos y como discípulos tenemos que aprender a oír. La disciplina más importante espiritual, la disciplina espiritual más importante es la de oír. Tenemos una tendencia, hermano y hermana, a hablar más de lo que oímos. Tenemos esa tendencia a hablar más de lo que oímos. Tenemos una tendencia humana a ser más activos, ¿verdad? Siempre queremos actuar, siempre queremos hablar más de lo que debemos, ¿verdad? Tenemos esa tendencia. Pero Eclesiastés nos viene enseñando, hermano y hermana, de que el mundo no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y que tampoco podemos explicar exhaustivamente el mundo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo, ¿verdad? El libro de Eclesiastés nos humilla y nos va llevando esa humildad de reconocer que solo Dios es soberano, que solo Dios controla los tiempos, que solo Dios sabe todas las cosas. Por ende, debemos humillarnos delante de Dios. Y en esa humildad, hermano y hermana, en esa humildad entonces nosotros procuramos acercarnos a Dios. Para ser discípulos, hermano y hermana, tenemos que primero aprender a oír, a escuchar,
Tenemos que aprender a escuchar. Y de eso se trata Eclesiastés 5, la importancia de escuchar cuando tú te acercas a Dios. Por eso, ¿verdad? Voy haciendo ese amarre con Deuteronomio 6. Oye, primero oye y después te acercas. Oye, aprende quién es Dios. Y entonces tú te acercas a Dios respondiendo sobre la manera en que has oído. Así que ante la pregunta que hice, ¿podemos acercarnos y tener comunión con Dios a nuestra manera? Podemos tratar de hacerlo así, pero no debemos hacerlo así. Sino que debemos primero aprender y escuchar quién es Dios, para entonces acercarnos respondiendo al carácter de Dios. Y eso nos enseña Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés 5.1, vamos a leerlo ahí, vamos a ponerlo ahí para que usted lo pueda leer. Eclesiastés 5.1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mira cómo dice ahí, acércate más para oír. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú vas a la casa de Dios a adorar, primero acércate para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hermano y hermana, ¿cuál es el sacrificio de los necios que está hablando ahí Eclesiastés 5.1, verdad? El sacrificio de los necios es el hablar mucho, el estar continuamente dándole jiggery, ¿verdad? El estar hablando. Los necios siempre se pasa hablando. Él dice, primero, cuando tú te acercas a Dios, ¿verdad? Podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Eclesiastés dice, no, cuando tú te acercas a Dios, tú vas a la casa de Dios, al espacio de tener comunión con Dios, tú te acercas primero para oír. Tú te acercas, acércate más para oír. O sea, no te acerques para hablar, no te acerques primero a decir, no, aquí estoy Dios, y empezar a que toda la atención esté sobre ti. No, tú te acercas a Dios y lo primero que tú debes hacer es escuchar. Lo primero que debemos hacer es escuchar. ¿Por qué debemos acercarnos más a Dios para oír que para hablar? Hermano y hermana, porque al acercarnos a Dios en posición de oír, de escuchar, estamos batallando y resistiendo la tendencia humana de creernos más de lo que somos. El que habla mucho es porque cree que sabe mucho, hermano y hermana. Si cuando tú te acercas a Dios hablando mucho, es porque tú crees que tú tienes el standing ante Dios para estar hablando. Y ante Dios, hermano y hermana, toda rodilla se debe doblar, hermano y hermana, en humillación. Primero para escuchar y oír. El que habla mucho cree que sabe más de lo que sabe. Y Eclesiastés nos ha venido enseñando, hermano y hermana, de que es más lo que no sabemos que de lo que sabemos. Es más lo que no sabemos de lo que sabemos. Así que, por ende, primero cuando tú te acercas a Dios, calla y escucha. Tú te acercas a Dios, calla y escucha. Escucha primeramente a Dios para que aprenda cómo debemos tener comunión con Él. Cuando hablamos mucho, muchas veces caemos en la tendencia de pretender engañar a Dios con nuestra mucha palabrería. Jesucristo mismo, cuando habló sobre las maneras hipócritas de orar, dijo que algunos fariseos amaban hacer oraciones bien largas, con palabras bien floridas, delante de todos en el templo para que todos los vieran. Y Jesucristo dice, no, métete en secreto. No se trata de que la gente te vea, no se trata de las apariencias. Cuando nosotros tendemos a hablar mucho, ¿verdad? Estamos tratando de proyectar una imagen de quiénes somos. Y Él dice, no te acercas a Dios tratando de proyectar una imagen, porque Dios ve más allá de tus palabras. Dios ve más allá de tu palabrería, ¿verdad? De cuán florido es tu vocabulario. Dios ve más allá, y por eso acércate a Dios, no pretendiendo dar una apariencia de santidad. Acércate humilde, acércate humillado, escuchando primeramente. Acércate humillado, escuchando primeramente. Vamos a continuar leyendo en el versículo 2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Mira cómo dice, no te des prisa a estar hablando mucho cuando tú te acercas a Dios. La gente dice, yo alabo a Dios, yo busco a Dios a mi manera. Eclesiastés dice, no hagas eso, chicos. No busques a Dios a tu manera. No, cuando tú te acercas a Dios, no te des prisa a estar hablando, que sean pocas tus palabras. Mejor escucha lo que Dios tiene que hablar a tu vida. Para reverenciar a Dios adecuadamente, tenemos que primero aprender a escuchar a Dios. Para acercarnos a Dios y tener comunión correctamente como Dios demanda, tenemos que primero escuchar sus instrucciones.
Adorar a Dios es algo serio, hermano y hermana. Nosotros no nos acercamos a Dios así, a huipipí o como nos da la gana. Dios es un Dios santo. Y esto es serio cuando nos acercamos a Dios, hermano y hermana. Yo no sé cómo la gente se atreve a decir yo adoro a Dios a mi manera. Porque cuando decimos eso, hermano y hermana, realmente lo que estamos haciendo es que estamos adorando realmente una imagen de nosotros mismos. Cuando yo digo, no, yo adoro a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos adorando una imagen de nosotros mismos y no estamos realmente adorando al único y verdadero Dios. Estamos adorando y proyectando a Dios nuestras ambiciones y nuestros deseos, nuestros anhelos, y nos acercamos a Dios a nuestra manera porque estamos cómodos, porque ese Dios realmente no es el Dios verdadero revelado en la Sagrada Escritura como el único y verdadero Dios. Cuando nos acercamos a Dios a nuestra manera, realmente nos estamos acercando a nuestras ambiciones, a nuestros deseos proyectados hacia Dios. El libro de Eclesiastés dice, no te acerques a Dios rápido hablando, humíllate y escucha. Para adorar al verdadero Dios debemos acercarnos en humildad, escuchando lo que Él tiene que decirnos. Para adorar al único y verdadero Dios, debemos acercarnos con humildad, escuchando lo que Él tiene para decirnos. Hace un tiempo atrás, creo que el año pasado, estuve dando un estudio bíblico en la iglesia sobre la vida de oración, sobre cómo debemos orar. Estamos utilizando un libro del autor Tim Keller. Tim Keller es un autor muy reconocido en Estados Unidos. Oren por él, Tim Keller. Él está ahora mismo en un tratamiento por cáncer. Él pastoreaba la iglesia Redeemer Church en Nueva York. Iglesia grande, muy exitosa en producir discípulos. No digo exitosa en el sentido económico, no digo exitosa en el sentido de mucha fama, sino exitosa en el sentido de predicar bien la palabra del Señor. Amén. Y Tim Keller escribe un libro sobre oración y estuvimos utilizando ese libro hace un tiempo atrás en la iglesia para un estudio bíblico. Y él enseña en ese libro, es algo que me encanta, ¿verdad? Él enseña en ese libro de que para aprender a orar, primero tenemos que aprender a escuchar. Que nuestra vida de oración, tener una vida de oración fructífera, comienza escuchando a Dios. Una vida de oración fructífera comienza escuchando a Dios. Cuando oramos, hermano y hermana, debemos partir desde lo que Dios ha revelado de quién es Él. Porque cuando nosotros oramos y partimos desde nuestra situación, desde nuestra necesidad, desde nuestras crisis, desde nuestros anhelos y deseos, corremos el peligro de que nuestra vida de oración se vuelva preso precisamente de nuestras ambiciones, de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, de nuestros afanes. La oración fructífera, una vida de oración fructífera, comienza con la palabra de Dios. Comienza con la palabra de Dios revelada, permitiendo que primero en esa comunión, en esa conversación con Dios, Dios sea el que dicte las pautas. Dios sea el que esté moldeando los afectos de nuestro corazón. ¿Verdad? Discipulado y arrepentimiento es una reorientación de los afectos de nuestro corazón. ¿Verdad? Así que cuando nos acercamos a Dios, primero escuchamos cómo Él ha hablado a nuestras vidas por medio de su palabra, ¿verdad? Y luego de escuchar a Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Podemos entonces abrir a expresar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Hay un espacio para uno expresar ante Dios lo que nos preocupa. Hay un espacio para tú expresar ante Dios nuestras necesidades. Pero primero escucha, permitiendo que la palabra de Dios moldee tus peticiones. Que lo revelado de Dios moldee cómo tú te sientes sobre tus preocupaciones. Quizás tú te acercas a Dios con muchas ansiedades, con muchas preocupaciones, pero en vez de tú empezar rápido a estar en la lista de tus preocupaciones, tú empiezas escuchando, esa palabra de Dios va a calmar, y quizás en vez de estar diciéndole una lista larga de preocupaciones, tú terminas dando una lista larga de agradecimiento, porque has permitido que la palabra de Dios moldee tu comunión con Él. Entonces, cuando primero escuchamos y luego entonces pedimos y oramos, hermano y hermana, los mandamientos y las promesas de Dios van formando nuestra vida de oración. Cuando yo oro sin oír la palabra de Dios, voy a ponerlo ahí. Cuando yo oro sin oír la palabra de Dios, corro el peligro de hundirme en mis preocupaciones, en vez de ser fortalecido por sus promesas. Voy a repetir eso. Cuando oro sin oír la palabra de Dios, corro el peligro de hundirme en mis preocupaciones, en vez de ser fortalecido en sus promesas. Así que antes de tú acercarte a Dios y comenzar con tu lista de peticiones, primero escucha la palabra de Dios. Sea fortalecido por sus promesas.
sea fortalecido por su palabra. Y entonces acércate y expresa lo que está afectando, lo que está necesitando. Cuando oro sin huir la palabra de Dios, cuando yo oro sin huir la palabra de Dios, corro el peligro de pedir cosas que su palabra ha prohibido. Eso es bien importante ahí. Cuando yo oro sin huir la palabra de Dios, corro el peligro de pedir cosas que su palabra ha prohibido. Y esa oración no es fructífera. Cuando nosotros estamos pidiendo cosas que su palabra, su voluntad expresamente ha prohibido, de nada nos vale, hermano y hermana, estar pidiéndole a Dios aquello que en su palabra ha revelado no nos conviene. En ese sentido, el Dios no contestar a nuestra petición, el Dios no responder afirmativamente a nuestra petición, es Dios bendiciéndonos, no dándonos lo que pensamos que necesitamos. ¿Cuántas veces, voy a hacer esa pregunta, cuántas veces Dios te ha bendecido al no darte lo que tú pensabas que necesitabas? ¿Verdad? Eso quizá, piensa en eso. ¿Cuántas veces tú has pensado que tú necesitabas algo y Dios te dijo, no, eso no es lo que tú necesitas? Este domingo estuve predicando sobre el trigo, la parábola del trigo y la cizaña. Y los siervos del Señor le dijo, vamos a arrancar la cizaña. Y el Señor le dijo, no arranque la cizaña, déjalas crecer juntos. Deja que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos, Señor, arranca esta persona de mi vida que es una cizaña? Y Dios te dice, no, déjalo ahí, tú tienes que crecer en paciencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parecido al apóstol Pablo que dijo, Señor, quita este aguijón? El apóstol Pablo describe que le fue dado un aguijón del enemigo que lo abofeteaba y que lo amedrentaba, y se acercó a Dios y le dijo, Dios, quita de mí este aguijón. Y Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón, nada, bástate en mi gracia. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios cosas que nosotros creíamos que necesitábamos y Dios te dijo, no, eso no es lo que tú necesitas? Cuando Dios te dice que no, entonces es una bendición, porque Dios te está evitando un dolor de cabeza. Dios te está evitando, ¿verdad? Que tú te experimentes algo que no es parte de su voluntad para tu vida. Es importante cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, escuchar primeramente, ¿verdad? Escuchar, porque muchas veces se le hace difícil a la gente orar. Yo trabajando con mis estudiantes en la academia y con nuevos convertidos en la iglesia, con mis hijos. Trabajando con mis hijos, enseñándoles a orar. Eso es algo importante que todo padre le enseña a sus hijos. Toda madre, padre que me está escuchando, enséñale a tus hijos a orar, ¿verdad? Y una pregunta que muchas veces la gente me dice, o que mis estudiantes me han dicho, es que cuando yo oro yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. ¿Qué yo digo cuando voy a orar? ¿Sabes? No sé qué decir. Y ahí que viene la importancia de acercarte a Dios y oír primeramente. Porque ¿cómo es que el ser humano aprende a hablar? ¿Cómo es que el ser humano, cómo es que un bebé aprende a hablar? El bebé aprende a hablar escuchando. El bebé aprende a hablar escuchando a mamá. Entonces, mamá, esos 9 meses que bebé está en la barriga, mamá está hablando continuamente y ese bebé conoce la voz de su madre, ¿verdad? Y papá le abre la barriga para que pueda escucharlo. Y bebé nace y uno le habla y uno le canta y las mamás continuamente le están hablando a los niños. Y ese niño está oyendo y ese niño está 1 año escuchando. Y luego de 1 año escuchando, ese nene empieza, ¿verdad? Menos de 1 año, ¿verdad? Empiezan ellos a babucear esas primeras palabras. Pero luego de meses escuchando es que empieza a hablar el niño. Luego de meses escuchando, es que ese bebé empieza a tratar de decir palabras, y empieza a babucear y empieza a decir, ¿verdad? Cómo los bebés hablan, ¿verdad? Cómo los bebés aprenden a hablar, escuchando. Como recién convertidos, hermano y hermana, nosotros aprendemos a orar primero escuchando, ¿verdad? Eso para mí es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Aprendemos a hablar con Dios escuchando a Dios hablar. Tú aprendes a tener comunión con Dios escuchando su palabra. Tú aprendes a tener comunión con Dios y acercarte a Dios y tener una relación y una comunión con Dios fructífera escuchando. Deja que la palabra de Dios, deja que las oraciones que aparecen. O sea, la Biblia está llena de oraciones, hermano y hermana. O sea, hoy día yo escucho tanta gente orando de una manera que no es bíblica. Escucho tanta gente orando de una manera que no es bíblica. Si yo te invito a ti a que tú escuches cómo la gente ora y mire a ver si cuando el apóstol Pablo oraba, él oraba de esa manera. O sea, el apóstol Pablo comienza cada una de sus cartas a las iglesias con una oración y lo termina con una oración.
Cada una de sus cartas comienza con una oración. Yo le pido a Dios y él expresa sus peticiones y él le deja saber a las iglesias qué es lo que le está pidiendo. Entonces es interesante ver lo que la Biblia nos enseña debemos pedir y lo que la gente por ahí está pidiendo. Debemos permitir que la palabra de Dios moldee nuestras peticiones, porque hay demasiado de muchas iglesias y pastores de renombre orando de maneras no bíblicas. Debemos dejar que la palabra de Dios moldee nuestra forma de orar. Por eso que Eclesiastés dice, cuando tú te acercas a Dios, no te acerques para hablar, acércate escuchando. Acércate primero para oír la palabra de Dios. Permite que Dios te hable y entonces tú tienes comunión con Él. Versículo 3, vamos a regresar. Eclesiastés 5:3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Es el sacrificio del necio, las muchas palabras. De la multitud de las palabras, la voz del necio. El capítulo 4 estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo la gente se afana creyendo que por medio de su trabajo, por medio del afán de producir y de acumular y de ganar, podemos nosotros alcanzar la felicidad. Y el capítulo 4 dije, no. ¿Para qué? ¿De qué te vale tanto trabajar? Todo eso se va a quedar allí. ¿Y para qué tú estás trabajando? ¿Estás trabajando para ti? Todo eso se va a quedar. Mejor trabaja para el bienestar de la comunidad. Eso nos enseñó el capítulo 4 de Eclesiastés. Y ahora dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio, ¿verdad? La necedad de las muchas palabras. No siempre tenemos las respuestas, hermano y hermana, como maestro, como líder. Esto yo lo comparto con aquellos que están conectados ahora mismo, que quizás son líderes en su iglesia, son maestros, los líderes de mi iglesia. No tengo que yo tener todas las respuestas. El Eclesiastés me enseña que no, que la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Y cometemos necedad cuando creemos que tenemos que nosotros tener todas las respuestas y empezamos a dar respuestas que no son acordes con la revelación bíblica. Y esto es importante para nosotros como los maestros. Yo soy un maestro y como maestro, mis estudiantes les encanta hacerme preguntas que tú dices, pero ¿en qué cabeza? Wow, ¿cómo es que esta creatividad de este estudiante se le ocurre esta pregunta? ¿Verdad? Y a mí me encanta la hermana Wanda, yo espero que ella esté conectada, ella se pasa compartiendo las preguntas que le hace a Omar Ailey. Y las preguntas que le hace, ¿verdad? Y los niños cuando entran en una edad, 3, 4, 5 años, y siguen las preguntas y siguen las preguntas. Óigame, esas preguntas continúan. Daniel tiene 14 años y nos sentamos y leemos la palabra del Señor. Y de vez en cuando Daniel me suelta unas preguntas que yo digo, tengo que estar preparado para poder contestar sus preguntas. Pero cuidadito con pretender tener todas las respuestas, porque a veces pretendiendo tener todas las respuestas, hermano y hermana, cometemos necedad. Se vale como maestro de vez en cuando decir, mira, yo no tengo las respuestas, vamos a buscar juntos, vamos a explorar juntos. Yo no tengo que saberlo todo. Y somos necios cuando empezamos a hablar y a dar respuestas que no responden realmente a la palabra de Dios. Mira, mi gente, no siempre las personas necesitan, ¿verdad?, que nuestras palabras, ¿verdad?, muy floridas. Hay situaciones de duelo, situaciones de necesidad, que quizás lo mejor que hacemos es sentarnos al lado de esa persona y estar allí para él, para ella. Cuando una persona está sufriendo una situación de sufrimiento fuerte, ¿verdad?, una situación de sufrimiento que quizás uno dice, wow, ¿de dónde es que viene este cáncer o de dónde es que viene esta tragedia? Y la gente va buscando explicaciones, como Job buscaba explicaciones. Tengamos cuidado de caer en el pecado de los amigos de Job, que estuvieron al lado de él un tiempito calladito, pero después se pusieron a debatir con él. Hermano, tengamos cuidado. Mira cómo dice él, en la multitud de las palabras, la voz del necio. Tengamos cuidado. Hay veces que simplemente estar allí y decir, estoy aquí para ti, cuenta conmigo, y escuchar es lo que quizás la gente necesita de vez en cuando. El hablar mucho y las palabras, el pecado en la lengua es un pecado que es demasiado mucho tolerado en nuestras iglesias. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? El Eclesiastés 5 está hablando de la necedad de nuestras palabras. Hermano y hermana, la lengua, el libro de Santiago nos enseña que la lengua es un instrumento que puede ser de perdición, y muchas veces en nuestras iglesias hablamos de tantos pecados, pero no hablamos suficiente del pecado de la lengua, del mucho hablar, de la necedad del hablar. Hermano y hermana, hablar a espaldas de la gente y luego justificarlo y decir, vamos a orar por él. Tengamos cuidado lo que estamos diciendo a espaldas los unos de los otros. Elevar nuestras opiniones al estatus de la palabra de Dios. Yo escucho, ¿verdad? Y yo le he dicho,
Yo canto las cosas como son. Ten cuidado de elevar tu opinión al estatus de la palabra de Dios. Eso es tu opinión, no necesariamente la revelación de Dios. Tenga cuidado de estar tan confiado en tus propias opiniones que tú dices, no, yo canto las cosas como son. Tú cantas las cosas como tú las ves, ¿verdad? Pero nuestra percepción de la realidad está limitada. Dios es el que lo conoce todo. Dios es el que lo sabe todo. Así que tengamos cuidado con elevar nuestras opiniones al estatus de la palabra de Dios. Eclesiastés nos está enseñando, ¿verdad?, que tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar la forma en que hablamos. Cuando yo medito en esta dinámica del pecado de la palabra, me viene a mi mente el 8º mandamiento. ¿Cuál es el 8º mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo Martín Lutero explica en el Catecismo Menor de Martín Lutero. Él explica qué quiere decir esto de no hablar falso testimonio de tu prójimo. Voy a compartir con ustedes la enseñanza que hace Martín Lutero sobre este pecado del hablar, ¿verdad? Y hablar lo que no debemos hablar. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Martín Lutero dice, debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos contra nuestro prójimo, o sea, que no mentamos, ni le traicionemos, ni calumniemos, ni le difamemos, sino que le disculpemos, hablemos bien de él e interpretemos todo en el mejor sentido. Voy a repetir eso, mediten en eso un momentito. Debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos contra nuestro prójimo, ni le traicionemos, ni calumniemos, ni le difamemos, sino que le disculpemos, hablemos bien de él e interpretemos todo en el mejor sentido. Yo quiero centrarme en esa parte donde dice, ¿verdad? Debemos interpretar las cosas en el mejor sentido. Hay veces que quizás caemos en el error de prejuicio, de juzgar y de pensar que alguien está haciendo algo por hacernos daño y estamos interpretando las cosas en el peor sentido, adjudicándole a la gente intenciones que quizás no están presentes. Eso lo dice porque está envidia, o eso lo dijo, o eso lo hizo porque no le caigo bien. Y hay veces que quizás la persona no hizo eso con esa intención. El 8º mandamiento, el no hablar falso testimonio contra tu prójimo, Martín Lutero nos está enseñando, tenga cuidado cuando algo sucede entre tú y tu hermano, interpreta las cosas en el mejor sentido, darle el beneficio de la duda. Eso se llama darle el beneficio de la duda. No interpreta las cosas en el peor sentido. No interpreta las cosas en el peor sentido. ¿Okay? Así que esto es algo que nos enseña la Biblia, la revelación de la palabra del Señor y Eclesiastés, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras palabras, ¿verdad? Es de sabios acercarnos escuchando a Dios. Pero sí, cuando vayamos a hablar, Eclesiastés nos enseña, entonces, tú primero te acercas escuchando. Y luego cuando tú vas a hablar, cómo tú debes hablar ante Dios. ¿Okay? Así que acércate a Dios primero escuchando, humíllate, acércate a Dios primero escuchando. Luego dice en el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces decimos a Dios, Dios te prometo, Señor amado, que si tú me sacas de esta, y quizás sinceramente lo piensas en ese momento y lo sientes, yo te prometo que no vuelvo. Y cuando salimos de la crisis de la situación, nos olvidamos de la promesa que hicimos delante de Dios. Hay veces que prometemos, pero prometemos egoístamente, ¿verdad? Partiendo desde nuestro deseo. Dios, si tú haces, entonces yo hago. Si tú me das lo que yo estoy pidiendo, entonces yo lo que yo hago. Prometemos interesadamente. Creemos que podemos acercarnos a Dios en una mesa de negociación, como si tuviéramos nosotros standing para ir delante de Dios a negociar con Él. Dios reprenda al diablo, hermano y hermana. Cuando hacemos eso debemos arrepentirnos, porque ¿quiénes somos nosotros para pretender negociar con Dios?
¿Quiénes somos? Dios nos reprenda a nosotros. Dios nos reprenda a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que podemos sentarnos en una mesa con Dios y negociar con Él? Él nos ha dado la vida. Él nos dio su Hijo. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y después pretendemos que podemos ir delante y decir, Señor, si tú me das esto que yo estoy pidiendo extra, entonces yo te voy a seguir. Debemos arrepentirnos, hermano y hermana. Cuidado. Cuidado con hacer falsas promesas o cuidado con hacer promesas egoístas e interesadamente. No estamos en una posición de negociar con Dios, hermano y hermana. Cuidado con las palabras que utilizamos cuando vamos delante de Dios. Si haces una promesa ante Dios, procura cumplirla. Dios es Padre, pero Dios también es juez, hermano y hermana, y juzgará nuestra falta de integridad. Vivimos en una sociedad donde las palabras han perdido valor y a veces pasa hasta aún entre los creyentes. Tú sabes, decimos que vamos a estar en un lugar a tal hora y no llegamos a la hora. O sea, estamos continuamente prometiendo y no cumpliendo. Sí, yo voy a estar ahí a las 8 y son las 8:15 y sí, ya voy llegando. Ay, son 15 minutos, eso no es nada, ¿verdad? Y quizás 15 minutos, hermano y hermana, es verdad, quizás no hace gran efecto, pero hay un problema de que como sociedad hemos ido perdiendo la confiabilidad de nuestras palabras, donde creemos que las palabras se las lleva el viento, hermano y hermana. Mira lo que dice ahí. No, las palabras no se las va a llevar el viento, nada. Las palabras que están dichas delante de Dios tienen peso y Dios va a juzgar las palabras que nosotros decimos. Mira cómo él dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mira, mejor no hagas promesas. Eso es lo que está diciendo el libro de Eclesiastés. No te pongas a hablar, no te pongas a hacer promesas delante de Dios para luego no cumplirlas. Porque cuando hacemos eso pecamos, hermano y hermano. Cuando prometemos y decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, estamos pecando. Es pecado del cual todos, de una forma u otra, los que estamos aquí viendo este video conectado, tenemos que arrepentirnos. Versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mas tú teme a Dios. Aquí tenemos, ¿verdad?, un principio de la sabiduría. Mientras menos hablamos y prometemos, y mientras más hacemos y cumplimos, mejor. Hay un principio aquí, ¿verdad?, donde dice que la sencillez de palabras asegura la sinceridad de las palabras. Mientras menos prometemos, más fácil se nos hace cumplir lo que prometemos. Tengamos cuidado de pecar con nuestras palabras, prometiendo, mintiendo delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros no impresionamos a Dios con nuestras palabras. Dios ve más allá. Dios ve el corazón y ve las intenciones, hermano y hermana. Ya estamos terminando, ¿verdad? Hoy vamos a estar centrándonos en estos primeros 7 versículos de Eclesiastés 5, ¿verdad? Y esta importancia de escuchar primero para luego entonces hablar ante Dios y los demás. Aquí hay un principio bien importante que quiero compartir con ustedes. Si aprendemos a escuchar a Dios por medio de su palabra, siempre tendremos una afirmación de su presencia en nuestras vidas. Voy a repetir eso. Medita en eso. Deja que eso vaya definiendo quién tú eres. Si aprendemos a escuchar a Dios por medio de sus palabras, siempre tendremos una afirmación de su presencia en nuestras vidas. Hermano y hermana, hay veces que sentimos a Dios de una manera poderosa, pero hay veces que pasamos por tiempos de sequedales. Hay veces que pasamos por tiempos difíciles donde quizás no sentimos a Dios cerca. Y en esos momentos es importante recordar que siempre podemos escuchar a Dios hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. La realidad de la presencia de Dios en mi vida no depende de si yo lo percibo o no. O sea, el sol sale por la mañana, lo veas o no. El cielo está lleno de nubes y no puedes ver el sol sigue estando presente si es de día, hermano y hermana, aunque no lo veas. Y Dios está presente en nuestras vidas porque así lo ha prometido en su palabra. Si aprendemos a escuchar a Dios por medio de su palabra,
siempre tendremos una afirmación de su presencia en nuestras vidas. Así que yo te invito hoy a escuchar. Yo te invito hoy a escuchar su palabra, a escuchar lo que Él tiene para hablar a tu vida. Escucha la palabra del Señor. Deja que el Señor hable, deja que el Señor ministre. Antes de tú hablar, antes de tú traer todos tus afanes, antes de tú presentar todas tus necesidades, escucha a Dios. Escúchalo. Deja que Él llene tu vida. Deja que Él llene quien tú eres. Deja que Él llene tu vida con su palabra. Porque su palabra, hermano y hermana, su palabra es la mejor afirmación de su presencia en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, para escuchar. Aquí estamos, Señor, para escuchar. Habla nuestras vidas. Ministranos, Señor. Afirma tu presencia en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor amado. Que están conectados, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Aquí estamos. Con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Aquí estamos, Señor. Habla nuestras vidas. Ministranos, Señor amado. Habla y ministra. No puedo impresionarte, Señor amado. No pretendo impresionarte, Señor amado. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor, háblanos. Ministra, Señor amado, cada uno de mis hermanos y amigos que están hoy, Señor, conectados.
que verán este video luego, Señor amado. Ministranos, háblanos, enséñanos, mi Dios amado, a cuidar nuestras palabras, Señor amado, a escucharte, a discernir tu voz, en tu palabra, Señor amado. Porque si te escuchamos en tu palabra, siempre tendremos, Señor amado, una afirmación de tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas. Mira aquellos que están lidiando con situaciones de enfermedad, la situación del COVID, Señora. Seas tú trayendo sanidad, seas tú trayendo fuerzas nuevas. Señor, guarda cada enfermero, cada doctor o doctora. Sana nuestra tierra, humíllanos delante de ti, Señor amado. Gracias, Dios, Señor amado, porque en medio de esta cuarentena, Señor amado, en medio de esta crisis, tenemos más tiempo para acercarnos a ti, Señor amado. Perdónanos, Señor amado, cuando decimos que no tenemos suficiente tiempo y realmente es porque andamos distraídos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Bendice, Señor, mis hermanos y hermanas. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, mi Dios, te damos. Yo te pido que tu bendición, Señor amado, sea con cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado, y que tu gracia y tu amor se continúe revelando a sus vidas, y que esta palabra cale hondo en sus mentes y sus corazones, Señor amado. Mira las peticiones, Señor amado, que van a estar presentando. Te pido, Señor amado, que seas tú contestando cada una de ellas en tu perfecta voluntad y en tu perfecto tiempo, Señor amado. Oh, Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, mi Dios amado, cómo debemos acercarnos a ti. Enséñanos cómo debemos, Señor amado, tener comunión contigo, Señor amado. Que podamos acercarnos a ti primeramente para escuchar, para que luego cuando hablemos, Señor amado, aquello que responde correctamente a tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Aleluya. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición a su vida. Para aquellos que quizás ven este video luego, ahí está el número en pantalla que usted puede comunicarse con nosotros, comunicarse conmigo. Amén. Tiene peticiones de oración, tiene necesidad, crisis, situaciones. Ahí está, usted puede comunicarse, escribir, también se puede comunicar por medio de la página de Facebook de nuestra iglesia, donde está viendo este video ahora mismo. Amén. Por el Messenger, eso también me llega. Así que vamos a estar orando por cada una de las peticiones que ustedes escriben, y tienen necesidades, tienen situación de compra. Estamos para servir. La Cocina del Amor sigue dispuesto ahí para servir y atender la necesidad de nuestro pueblo en medio de esta crisis. La Cocina del Amor sigue abierto gracias a nuestros voluntarios y a los donativos de cada uno de aquellos que son de bendición. Si usted quiere saber cómo usted puede apoyarnos, hermano y hermana, fácilmente usted puede apoyarnos vía ATH Móvil. Ahí está el número en pantalla, 787-307-7760. 787-307-7760, hermano y hermana, y usted puede aportar para que como iglesia podamos seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, hermano y hermana. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que Dios nos ha dado, por este estudio bíblico. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición a su vida. Voy a cantar un corito, como siempre me encanta cerrar los coritos. Este último domingo hemos cerrado con los coritos porque pues me crié en la iglesia pentecostal, hermano y hermana, cantando coritos, y esos son los coritos que a mí me encantan, ¿verdad? Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío eres, fortaleza mía, en ti confiaré.
fortaleza mía, en ti confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío eres, fortaleza mía, en ti yo confiaré. Fortaleza mía, en ti yo confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío eres, fortaleza mía, en ti yo confiaré. 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 Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Los amo, iglesia, y los espero conectados este próximo domingo. Vamos a estar reunidos nuevamente en nuestro templo, alabando y adorando al Señor, y los espero cada uno de aquellos que se mantienen conectados con nosotros el domingo a las 10 de la mañana. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo.